Vamos a compartir una palabra como lo solimos hacer diariamente. El Señor cada día nos está dando una experiencia en su palabra. Y voy a compartir la palabra que se encuentra en Mateo 27, verso 15 al verso 18. Son 4 versos que voy a relatar ahí. Dice su palabra por título: Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijeron a Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, esperando que cada día, Señor, la palabra, Padre, nos lleve, Señor, a recapacitar y a entender, Padre, que en cada palabra, Señor, tienes algo que entregarnos. Y es por eso, Padre Celestial, que nos ponemos, Señor, en tus manos, Padre, para relatar tu palabra. Amado Dios, sabiendo, Señor, amado Dios, que tenemos un compromiso contigo. He de anunciar la palabra por todo el mundo, Señor, a toda criatura. Quien la escuchara, Padre, bendito será, más el que no la quiera escuchar, Padre, maldito será, Padre. Y no lo digo por mi mentalidad, sino porque conforme a tu escritura, Padre eterno Dios, tenemos la facultad para hablar de la maldición, del infierno, Padre Celestial, y de todas las cosas que están escritas en tu palabra. Solamente somos mensajeros, relatamos tu palabra, hablamos lo que se dice en la escritura, Padre, y amado Dios, tú lo demás, Padre, lo juzga. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando leía esta palabra, mis queridos hermanos, podía ver aquí una diferencia. Porque a veces nosotros hablamos de Barrabás y hablamos de Jesús. Que Jesús fue crucificado y Barrabás tenía que haber sido crucificado en vez de Jesús. Pero todo esto tiene una relación aún mayor. Cuando yo leo esta escritura, puedo ver lo grande y misericordioso que es Dios. Y ahí vamos a lo que Él hizo por toda la humanidad completa. Mira, dice, al Señor lo iban a crucificar nada más para que se cumpla la escritura. Pero aquí me dice en el verso 18, porque sabían, dice, que por envidia le habían entregado. Primeramente al Señor dice que fue entregado. ¿Pero por qué fue entregado? Por envidia. Eso, desde el principio de la creación, ha venido la envidia. Y va a seguir viniendo. Es por eso que yo, el último versículo, te leeré de cómo la gente trabaja envidiosamente con los demás. Voy a empezar del verso 15 en adelante, donde Jesús empieza a decir, a comentar esta historia en su palabra, que le comenta Mateo. Y Mateo dice, ahora bien, dice, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar, dice, al pueblo un preso, el quien, dice, quisiese. Y podemos venir y ver quién era el gobernador. Y el gobernador que estaba en aquel tiempo, el que le correspondía, porque había muchos gobernadores, y el que le correspondía hacer todo este caso, era Pilato. Y Pilato estaba haciendo, era un gobernador de aquella ciudad.
donde le llevaron a Jesús para que Jesús sea crucificado. Pero mira la diferencia, que llevaron dos hombres. Un hombre que tenía mucha fama en las cosas de las tinieblas y un hombre que tenía mucha fama en las cosas espirituales. En las dos partes podemos ver a Jesús y a Barrabás, los dos hombres con fama. Jesús la fama de llevar el evangelio, de sanar enfermos, de hacer multitudes de milagros. Pero Barrabás una fama de haber matado mucha gente y muchas personas, y tal vez había hecho cosas horrendas que no las relata la Escritura. Pero sí, los dos, primeramente, para ir a un contexto, quiero llevarte para que tú entiendas que estos dos hombres estaban en una misma posición. Y tú me puedes decir, no, pero es que Jesús, obvio que era más santo que Barrabás, pero los dos eran famosos. Eso es lo que tenemos que primeramente entender, la fama que tenían las dos personas. Pero en aquel momento había que soltar a uno, y se sabía que el que debería haber sido por la ley suelto tenía que haber sido Jesús. Si hubiese sido por la ley, Jesús tendría que haber sido suelto y Barrabás debería haber sido condenado. Pero como esto se hizo, no se hizo conforme a la ley, sino se hizo conforme a la gracia. Y en este momento se cambian los papeles. Pilato pregunta a la multitud, como era de costumbre, y él dice, ¿a quién hay que soltar? Él, teniendo su conciencia limpia y entendiendo que Jesús nada había hecho y por lo tanto le había mandado la responsabilidad al pueblo para que el pueblo decidiera. Y conforme a la gracia tuvo que manifestarse este hecho. Una, para que se cumpliera la Escritura, lo dicho por el profeta Isaías y lo dicho por los profetas Juan. Era para que se cumpliera esta Escritura, que Cristo quedara condenado. Pero aquí hay una gran revelación, porque cuando yo veía que estos dos hombres famosos estaban aquí, y conforme a la ley tenía que haber sido soltado un solo hombre, y tenía que haber sido suelto Jesús, pero conforme a la gracia se dan vuelta los papeles y queda suelto Barrabás. Uno de los famosos, uno de los que había hecho lo malo, uno que había llevado su trayectoria haciendo tantas cosas horribles. Pero el Señor al tomar la posición de un hombre pecaminoso, Él inmediatamente pone en libertad al que era culpable. Eso es lo que quiero llegar, mi querido hermano. La gracia que tuvo que fundamentarse primeramente en este acto delante de Jesús. Mira, cuando Jesús queda expuesto en la cruz, asumir un pecado, asumir la maldad, que él no había cometido error. Él asume toda la carga que tiene Barrabás, y Barrabás asume toda la carga de Jesús. Se cambia toda la historia. Y Barrabás, usted me puede decir, es que a Barrabás lo soltaron porque la gente fue mala, no debería haberlo soltado. Pero si a Barrabás no lo hubiesen soltado, Barrabás jamás hubiese sido libre. Y este acto que hace el Señor nos refleja que a través de Barrabás Él da una libertad. Y ya Barrabás no es condenado a muerte como debería haber sido, sino él es suelto y ya es libre. Y es libre de todo pecado, mi querido hermano. Ahora quiero decirte, mi querido hermano, tal vez tú estás como Barrabás. Estás siendo culpable de muchas cosas que el mundo te rodea.
Tal vez estás siendo muy culpable de toda la gente que te está rodeando. Pero quiero decirte una cosa, que el acto que hizo Jesús fue de la gracia que se empapó en él. Jesús murió por ti y por mí, para que tú no lleves ninguna condenación alguna, para que tú no lleves ningún pecado alguno. Y quiero explicarle una de las cosas para que usted vaya entendiendo. Toda la palabra nos refleja. Siempre Dios le da una oportunidad a una persona que no es cristiana. A veces nosotros tomamos la escritura y nos envolvemos en esta situación. Pero mira, hay una gran diferencia. La palabra de Cristo dice: ay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un grupo de personas. Pero el otro grupo de personas donde Dios dice: tienen cegado el entendimiento, más no saben lo que hacen. ¿De cuál está hablando? De dos personas diferentes. De una persona que entiende las cosas de Dios y de una persona que no entiende las cosas de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús estaba en la cruz y estaba Barrabás, habían dos diferencias. Jesús era un hombre que sabía la palabra de Cristo. Jesús sabía un hombre que sabía que le adoraba. Pero Barrabás no sabía que le adoraba. Barrabás no sabía nada. Barrabás estaba con su mente inconsciente. No le había sido revelado todavía nada. Y es por lo tanto que de repente, mi querido hermano, a veces nosotros nos queremos justificar como que somos del grupo de Barrabás. Pero mira, mi querido hermano, cuando tú vienes a Jesús, tú eres del grupo de Jesús. Tú tienes que pensar como Jesús, tienes que actuar como Jesús y tienes que caminar como Jesús. Y no puedes tomar la palabra para después decir: ¿sabe qué? Muchos nos juzgan, muchos hablan de nosotros, muchos dicen cosas de nosotros. Pero quiero decirte que tú tienes que ver por qué la gente está hablando tanto de ti. ¿Por qué está hablando tantas cosas de ti? A lo mejor tienen la razón, porque dice una palabra que no es bíblica, donde el río suena porque piedra lleva. La palabra de Cristo también me habla que es verdadera, me dice: os por los frutos los conoceréis. Hermanos, si no estamos dando buen fruto, siempre van a haber personas que van a hablar de nosotros. Nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Si hay alguien que está murmurando en contra de nosotros, analizar si esa murmuración que ellos están haciendo, que el mundo está relatando, nos pertenece o no nos pertenece. Porque hay dos cosas donde el mundo va a hablar. El mundo va a hablar porque te ve y también va a hablar porque no te ve. Pero si te vio en algo, tienes toda la razón de hablar. Tú no puedes esconderte de eso. Pero tienes una manera de cambiar. Pedirle al Señor perdón y seguir avanzando. Mira, cuando veo aquí su palabra, dice: Jesús pues estaba, dice, en pie, dice, delante del gobernador. Y dice, y él le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: si tú le dices, una de las preguntas que hizo Pilato, le preguntó a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? El Señor nos dio la respuesta, nos dijo: sí, si tú lo dices, así será. Por lo tanto, hay personas que si dicen que nosotros somos malos, hay que dejarlo. Tal vez somos malos, pero que el mundo te juzgue conforme a lo que tú has hecho. Cada cual va a ser juzgado a cargo de su conciencia. Si un hermano está diciendo que yo soy ladrón, seré ladrón. A lo mejor me vio en algo malo. Si un hermano me está diciendo que estoy
soy del diablo, seguramente me vio compartiendo con el diablo. Y es por eso que cada cual va a ser acusado bajo su conciencia. Ahora nosotros no debemos preocuparnos si el hermano nos calumnió o dijo la verdad. Porque tenemos que ser como Jesús, libre. Jesús fue libre. Jesús ya había sido libre. No tenían para qué haberlo soltado de aquella cruz del Calvario. Jesús ya había sido libre. Jesús había entendido que del momento que aceptó a Dios, Él empezó a ser libre. Pero el que estaba atado, el que estaba cegado, era Barrabás. Barrabás era el que no entendía. Y mira, cuando Barrabás no entiende, Jesús muere por él. Y Barrabás es suelto. Barrabás es libre. Barrabás ahora ya no es condenado. A lo mejor tú eres como Barrabás. A lo mejor el Señor ya quiere que tú no seas más condenado. Porque el Señor dio la vida por ti y por mí. Ya no quiere que sigas siendo ni mirándote como un hombre condenado. Cada cual dará responsabilidad delante de Dios. Conviértete a Dios, siga a Dios como debe ser y santifícate para Él. Si has cometido un error, dice la palabra, abogado tienes para Cristo el Padre. Has cometido un error, la gente te ha visto, pues cambia tu manera, conviértete a Cristo, habla en público y di que tú has cambiado para que la gente vea un cambio en ti. Barrabás tuvo una oportunidad y es por lo tanto que tú también tienes que tener una oportunidad. Si tú has pecado, si tú no te has convertido realmente a Cristo, pues tienes una libertad a través de la cruz. Tienes una libertad como fue Barrabás. Barrabás fue suelto de aquella condenación que estaba bajo de la ley. La gracia salvó a Barrabás. La gracia empapó a Barrabás porque no tenía ningún argumento para él poder haber sido libre. Si no hubiese estado Jesús. Es por eso que tiene que haber un justo y un injusto para ser condenado. No pueden haber dos justos o no pueden haber dos injustos. Tiene que haber un justo y un injusto para que venga una real condenación. Por lo tanto, Jesús era justo y Barrabás era injusto. Y este juicio se hizo conforme a la verdadera justicia de Dios. Por eso que a veces, mi querido hermano, nosotros cuando juzgamos, cuando hablamos, si nosotros no llevamos una vida correcta, no podemos juzgar a otro, porque estamos en una misma situación. Si hay dos personas que están haciendo lo malo, las dos personas no pueden combatir. Entre gitanos no se vea la suerte. Es por eso, mi querido hermano, que una persona tiene que llevar una vida intachable para poder juzgar a otro. Porque hay una gran diferencia entre un justo y un injusto. Mira, el Señor era justo. Barrabás era injusto. Pero había que sacar un caso. Y si no hubiese estado Jesús ahí en la cruz con Barrabás hubiesen puesto otro que hubiese hecho menor maldad que Barrabás. Barrabás, ¿sabe lo que hubiese hecho? Hubiese muerto en aquella cruz. Pero como era Jesús y Jesús no había hecho nada, por lo tanto había que soltar a uno. Y ese era el más pecaminoso que Dios quiso que lo soltaran. Dios un día te soltó. Dios un día te sacó de tus pecados. Tú no puedes volver nuevamente a la cruz como Barrabás. Barrabás fue libre. Barrabás no murió en la cruz. Es por lo tanto que tú, cuando eres cristiano, tú no puedes volver como Barrabás a la cruz nuevamente. Tú fuiste libre. Del momento que aceptaste a Cristo, tú eres libre. Y por lo tanto tienes que vivir en libertad como un hijo verdadero de Cristo. Esa es la voluntad exacta y perfecta de Cristo. Vivir como Cristo os lo dice.
Es por eso, mi querido hermano, que a veces vivimos como esclavos. Vivimos como Barrabás todavía crucificado y no sabiendo que hemos sido sueltos y hemos sido lanzados en libertad por la gracia de Cristo. Mira, Cristo llevó tu pecado. Cristo llevó el pecado de Barrabás. Por lo tanto, ha llevado el pecado tuyo. Y por lo tanto, tú no debes seguir pecando. Es por eso que la gente de repente se enoja cuando les damos este mensaje. Si tú estás tomando y estás hablando de la palabra, eso no puede ser. A ti te va a molestar esto, pero no puede ser. No te estoy condenando. Es la verdad de la palabra. No puedes estar tomando y hablando de Cristo. No puedes estar chismeando y hablando de Dios. No puede estar enojado con el vecino y hablando de Dios. Eso es lo correcto. La Biblia me enseña así. Y no vengas después a decir, es que salen hermanos por el mundo juzgándonos y juzgándonos. Tenemos que decirte la verdad. No puede vivir un evangelio a media. Jesús y Barrabás nos intercambiaron los pecados. Jesús ni Barrabás no intercambiaron los pecados. Jesús era libre del principio y por lo tanto no tenía que haber sido suelto de la cruz porque ya él era libre. Barrabás estaba crucificado y Barrabás tenía que haber sido suelto. Es la razón de la palabra. Es por eso que Barrabás, del momento que es suelto, Barrabás refleja a la humanidad perdida. Barrabás refleja a la humanidad que estaba llena de pecado como tú y yo. Pero Dios te dio libertad. Por lo tanto, tienes que vivir libre. Tienes que hacer esta palabra. Es por eso que hoy día muchos evangélicos andan errados por el mundo tapándose con la palabra, poniéndose como un velo con la palabra que siempre lo defienda, siempre la palabra lo acorace, siempre la palabra lo abrace. Pero la palabra, quiero decirte, como dice su escritura, es como una espada de doble filo. La espada nunca te va a abrazar. La palabra te va a herir y te va a herir mientras tires en pecado. Pero mientras estés en la verdad, la palabra te va a sanar. Es por eso que tú debes entender. No es que yo me levante y ande juzgando. Mira, sabe que el hermanito Panchito, mira que el hermanito Juanito anda pecando. ¿A mí qué me importa de eso? Pequen 1000 veces, a mí no me importa. Yo tengo que santificar mi vida a Cristo. Pero sí tengo la responsabilidad de decirte que eso no lo debes cometer. Una cosa es hablarte la verdad y otra cosa es juzgarte. Juzgarte es cuando tú no has hecho nada y yo te estoy diciendo que tú lo hiciste. Pero si yo te digo que tú eres un borracho y yo te he visto en la borrachera y te he visto entrar a la iglesia y te he visto salir de ahí con las mismas condiciones, no puedo decirte la verdad. Sería un cómplice si no te digo conforme la palabra. Es por eso que deben entender en este tiempo los evangélicos, que los evangélicos del momento que llegaron a Cristo han sido libres. No pueden vivir esclavos. El mundo tiene otra diferencia. El mundo está cegado en su entendimiento, ellos no saben. Tú ves un pecador que nunca se ha convertido afuera, una prostituta, un mendigo, un hombre bisexual, heterosexual y así montones de hombres. Tú los vi ellos sin saber nada. Están cegados en su entendimiento. Es por eso que esos hombres hoy día mueren. Se van con Cristo. Pero tú llevando un evangelio de años, ¿cómo me vas a decir? Es que algunos dicen en el último tiempo se puede arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir en el último tiempo? O si no, el Señor nos diría ir y predicar la palabra por todo el mundo. A toda criatura, quien creyere y fuere bautizado, ese sería salvo.
mas el que no creyere sería condenado. ¿Estoy condenando yo, mi querido hermano? La palabra está condenando. Yo solamente repito la palabra. Cuando el Señor me dice que tú no has perdonado a tu hermano, te vas al infierno, ¿lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra? No, es que sabe que el hermanito vive diciendo, vive echando a la gente al infierno. Es su palabra solamente que yo la relato como un mensajero de Cristo. No tengo nada que yo hablar. Solo la palabra de Cristo que está establecida. Si no perdonas a tu hermano, dice la palabra claramente. ¿Cómo puedo decirte? Es por eso que hay dos tipos de personas. Está la persona del mundo y la persona que ha entendido los principios de Dios. Por eso que hoy día usted dice de repente, ¿qué pasa con la hermana que hoy día se murió y sabe que no dijo nada? Es un misterio, Dios se la llevó. Déjame decirte que si esta hermana no se bautizó, te lo digo conforme la palabra. Te lo digo conforme la palabra. Busca en el libro de Juan. Juan te va a hablar siempre de las personas que verdaderamente tienen que venir a Cristo. Si tú no vienes en el tiempo que Dios te está llamando, perdidamente eres, porque la palabra de Cristo me dice en Apocalipsis, en Juan, me dicen las personas que van a entrar al reino y las que no van a entrar. Si tú no hiciste lo bueno, simplemente dice la palabra, te vas al infierno. Él lo dice, no lo digo yo. Me puede decir, pero es que nadie todavía se ha ido al infierno. Es la verdad de la palabra, nadie todavía se ha ido al infierno. Pero cuando Apocalipsis dice que serán lanzados al lago de fuego, que arderán con azufre, está hablando de un infierno. Esto lo va a hacer cuando Él venga y llame a la gente. Los que hicieron lo bueno, dice claramente, se van con Cristo. Los que hicieron lo malo, a una larga condenación. No hay otra salida. No hay intermedios. No es que usted venga a decir, es que mi mamita y mi papito tuvieron, sabe, años, pero en el último minuto dijeron, Señor, quiero convertirme a ti. ¿De qué vale eso, hermano? ¿De qué vale eso? Entonces yo me quedo así haciendo lo malo y en el último minuto sé que le puedo decir, Señor, sálvame, y el Señor me va a salvar. ¿Cuál sería la gracia? Es por eso que anda un grupo de hermanos en este tiempo, diciéndote siempre esta enseñanza. Porque ellos van destinados a pecar hasta el último minuto, porque su mente, su conciencia lo está llevando hasta ahí, para que recién digan, Señor, ahora sí que lo voy a hacer bien. ¿De qué te vale, mi querido hermano? No te vale nada. El Señor dice bien claro, no hiciste lo bueno, te vas al infierno. Hiciste lo bueno, te vas a la gloria con Dios. Él lo dice. Y te enojes o no te enojes, la palabra de Cristo tiene que ser relatada. Cuando estaba Jesús en la cruz y Barrabás estaba ahí, mira, quiero decirte, mi querido hermano, que Barrabás, él estaba ahí condenado porque era un hombre del mundo que no había aceptado jamás a Cristo ni había escuchado de Cristo. Pero Cristo ya había llevado una experiencia con el Padre. Ya sabía que si Él moría, se iba a los cielos. Ya sabía que si lo mataban, Él iba a llegar y se iba a sentar con el Padre. Su conciencia ya sabía dónde Él iba a parar. Pero más, Barrabás no sabía dónde iba a ir a parar. Barrabás no sabía dónde él iba a ir a parar. Es por eso, mi querido hermano, que tú tienes que entender que hay dos diferencias, en el que sabe hacer lo bueno y en el que no sabe hacer lo bueno. No hay intermedio. Usted me puede buscar e inventar montones de doctrinas. No, es que este hermano iba justo en un avión y se murió. Y el Señor, un misterio, se lo llevó para el cielo. Déjame decirte, conforme a la palabra, te lo vuelvo a repetir.
si el hombre no estaba haciendo lo bueno, no estaba haciendo lo correcto, se va condenadamente al infierno. No hay intermedio para este caso. No hay otro caso. Lo malo y lo bueno. Así que tú busques lo que busques. Te quieras refugiar con esta palabra. Te quieras envolver como un paño blanco con esta palabra. Si tú no la estás cumpliendo, perdidamente te vas al infierno. Y te lo vuelvo a repetir, al infierno. ¿Por qué hablo del infierno? Porque Dios dice a esta clase de personas que no hagan lo bueno, se van al infierno. Es por eso que repito el infierno. No es que a mí se me antojó. O no es que yo pesque al hermano Panchito, al otro Juanito y al Pablito, y yo los pesque y los mande al infierno yo. Su palabra lo dice en Apocalipsis. Eso tiene que entender. A mí no se me antoja poner a nadie en el infierno, porque aunque mi hijo hiciera lo malo, créeme que yo también los querría salvar. Pero es Dios el que está hablando. Si mi hijo no hace lo bueno, él se va de condenación al infierno. Y no puedo llorar y no puedo alegar, porque es la voluntad del Padre. Es por eso, mi querido hermano, que tú tienes que entender. Cuando yo leía esta escritura, podía ver aquí dos hombres famosos con mucha fama. Un hombre famoso del mundo, más un hombre famoso en el Espíritu Santo. ¿De qué fama quieres ser? ¿Quieres ser ese hombre famoso como Barrabás, que vas por el mundo haciendo cosas malas? ¿Estás en la iglesia llevando esa media fama como Barrabás? Tomando, fumando, parándote al lado del pastor, predicando una palabra que no vive. Ah, no, si el hermano me anda juzgando. Ah, no, si han salido muchos hermanos por la iglesia. ¿Sabe, mi querido hermano, que no han salido muchos hermanos? Han sido pocos hermanos que se han levantado a decir la verdad. Pan es pan y vino es vino. Nadie ha salido diciendo de esta manera. Son pocos. ¿O tú crees que la humanidad, si todos hablaran así como debe de ser, que lo que es pan y lo que es vino? ¿Tú crees que estaría el mundo como está hoy día? Hoy día, ¿sabe qué es lo que pasa? Hoy día los hermanos quieren jactarse. Quieren predicar una palabrita que solamente le hable del amor, que tú peques, no, aunque peque, el Señor te sigue amando y que te vas a ir para el cielo. Todas las prédicas que escucho son de este contexto. ¿Sabes cómo le hablan? Mira, dice el Señor que tiene misericordia contigo. El Señor ha tenido misericordia como tuvo con Mefiboset. Pero mira la diferencia que hay cuando Dios tiene misericordia con Barrabás, cuando tiene misericordia con Mefiboset. Son hombres impíos. Son hombres que no tienen nada que ver contigo. No te justifiques sabiendo la verdad. Si tú pecas voluntariamente, solo queda un horrendo juicio para tu vida. Hebreo lo relata. Yo sé que tú, mi querido hermano, has leído la palabra. Tenís así unos sacos llenos de tanto conocimiento en tu cabeza. Pero ¿sabes qué? Tú no lo quieres hacer simplemente porque tú quieres morir hasta el último día y decirle al Señor en el último día: ahora sí que me voy a poner en las pilas. Ahora sí que, Señor, te voy a servir. Estás esperando un momento muy equivocado. Estás esperando el peor momento de tu vida. Es ahora que tienes que rendirle honor a Cristo. Es ahora que tienes que trabajarle como debe ser a Dios. Mira, volviendo a la palabra con Barrabás y el Señor. Mira, dice que Barrabás estaba en la cruz. Mira, Barrabás ¿tú crees que él pensó en haber sido suelto? ¿Tú crees que a Barrabás se le pasó por la mente que a él lo iban a soltar? Él sabía su pecado. Él sabía lo que había hecho.
Es como cualquier reo del mundo, como cualquier preso del mundo. Sabe lo que ha cometido. Y él sabe que tiene que ser condenado. Barrabás sabía que él tenía que ser condenado. Él sabía que lo que había hecho, lo había hecho por su pecado. Pero él no sabía que había una redención. Pero él no sabía que alguien podía perdonar el pecado horrendo que él había hecho en la humanidad. Mira, el Señor a ti te perdonó, querido evangélico. El Señor ya te ha perdonado, te ha dado la gracia. Tú no puedes seguir viviendo así. Tú no puedes seguir yendo por la iglesia traicionando la palabra, buscando mujeres para engañar. No puedes seguir por la iglesia viviendo un evangelio que no es el correcto. Hay dos caminos, eres evangélico o eres mundano. Más te vale haber sido mundano que evangélico. Porque una persona del mundo que no ha conocido nunca a Dios serán los primeros que se irán con Cristo. Porque estos hombres están en tinieblas. Pero tú estás a la luz. Del momento que te convertiste a Cristo, la luz ha venido para ti. Y tú eres responsable de todo lo que haces. Mira, mi querido hermano, yo he fallado muchas veces. Y sabe que no le he hecho la culpa a mi hermano ni le he hecho la culpa a Dios. Mis propios conocimientos, mis propios errores me han llevado a caer. Pero así he pedido perdón a Dios y me he volvido a levantar. Hay mucha diferencia en que tú lo sigas haciendo y nunca pidas perdón a Cristo. Vamos a caer, vamos a errar como evangélicos. Pero tú tienes que levantarte y decir: yo no hago más esto. Cristo llevó todo mi pecado, no hago más pecado. Cristo ya llevó mi borrachera y no tomo más. Cristo llevó el cigarro, ya no fumo más. Cristo murió por mí, por todos mis errores. Ahora ya no cometo más errores. Tienes que estar clamando al Señor. Mira, Barrabás, te quiero decirte, cuando Barrabás fue suelto, en este acto, cuando veo a Barrabás suelto, veo que Dios te soltó de donde estabas. Estabas en la cruz, estabas crucificado con tu pecado, pero el Señor te libró y te libró para siempre. Es por lo tanto que el Señor dice que ya no vivas más en esclavitud. Que ya no vivas más en esclavitud. Oh, dice, lo hice libre. Y los que están libres adoran al Señor. Por eso, mi querido hermano, si tú has entendido este mensaje, tienes que entender dos cosas. No puede haber términos medios en este acto. ¿Tú eres de Cristo o eres del mundo? Tienes que decidir. Tú no puedes estar en una iglesia siempre justificándote. Siempre justificándote a través de la palabra, poniendo una palabra de un impío sobre tu vida. Tú no tienes que compararte como en el mundo. Tú estás dentro de una iglesia y tú no puedes decir: mira, el Señor tuvo misericordia con José. Mira, el Señor tuvo misericordia con Barrabás. Y hoy día lo sigue teniendo conmigo. Tú no puedes decir esa palabra. Porque tú ya estás en la luz. Tú no estás en tiniebla. Dios está dando su reflejo a aquellos que están en tiniebla. Mira, mi querido hermano, es por eso que los mensajes de hoy siempre son enfocados a los cristianos y nunca a los del mundo. Usted va a ver siempre los mensajes enfocados a la misericordia de los que están en el grupo del evangélico. Pero el Señor, mira lo que le dice a los evangélicos, a los que están en la luz. Si tú no andas en luz, es que no has conocido al Padre. Estás desechado. Pero una persona que nunca ha entrado a una iglesia, una persona que nunca ha hecho un acto de fe delante de Dios,
esa persona, Dios está hablando de la misericordia. Mira, Mefiboset no era un hombre evangélico. No era un hombre evangélico. Era un joven que ni siquiera se le había hablado de la palabra. Ni siquiera los hombres habían tenido la misericordia, que era haberle llevado la palabra a ellos. Pero el Señor tuvo misericordia y llevó un siervo al Señor que le llevara la palabra. Es por lo tanto que Dios tiene misericordia con los que están en el mundo, no con los que están adentro de la iglesia. Tú estando en la iglesia, tú has visto la luz y debes andar en la luz. Mira, su palabra dice, cuando dicen soltamos, dice a Barrabás. Y tenían entonces al preso más famoso llamado Barrabás. ¿Quién era el más famoso? Barrabás. ¿Quién era el más famoso? Jesús. Los dos eran famosos. Pero soltaron a uno de ellos. Y fue Barrabás. Y dice su palabra, dice, ¿a quién quiere esos que suelten? El pueblo dijo a Barrabás o a Jesús, el Cristo. A Cristo lo tenían crucificado por envidia. A Barrabás lo tenían crucificado por su razonamiento, por su pecado. A Jesús lo crucificaron solamente por envidia. Es por eso que nosotros debemos saber en qué cruz estamos. Si estoy siendo crucificado en envidia, eso no tiene que afectarme a mí. Sé dónde voy. Si estoy crucificado por la justa razón, tengo que asumir la crucificación. Es por eso, mi querido hermano, ¿en cuál cruz está? Te quiero hacer una pregunta en este último minuto. ¿En qué cruz está? ¿En la cruz de Barrabás o en la cruz de Jesús? Si estás en la cruz de Jesús, por lo tanto tienes que vivir en libertad. Nada te hace esclavo. No te puede hacer esclavo el licor. No te pueden hacer esclavo los chismes. No te puede hacer esclavo la envidia. No te puede hacer esclavo la fama. Nada te puede hacer esclavo. Porque tú eres libre por el poder y la sangre de Cristo. Es por lo tanto que a mí Dios me ha hecho libre. A mí nada me puede hacer esclavo. A mí cuando me pelan, por algo me pelarán. Gracias, Señor. Esa mujer, ese hombre que está calumniándome, me tiene en la cruz. Estoy como Barrabás. Pues seré juiciado conforme a lo que tú digas, Padre. Pero cada uno será juiciado cargo a su conciencia. No nos preocupemos de aquel que habla. No nos preocupemos de aquel que nos ofende. No nos preocupemos de aquel que no nos deja trabajar en el gobierno de Dios. Sigue adelante, sigue en pos de Cristo, sigue avanzando. La cruz que llevó Dios es la cruz que hoy día he tenido que llevar yo. La cruz que llevó mi Padre es la cruz que cargo yo. Es por eso que mientras más le echen carga, más liviana se me pone. Porque esa carga ya la llevó Jesús. No tiene ningún peso. La cruz que llevo yo es una cruz de papel. Más la que llevó Cristo fue de madera. Y es por eso que no debemos ofendernos. A mí quien pelee, quien hable, quien juzgue a su conciencia. Cada uno será culpado por sus actos y sus palabras y será condenado con su cargo de conciencia. Cada uno sabe lo que habla. Si un hermano dice que yo soy brujo, eso está anotado en el libro de vida. Si un hermano dice que yo no soy de Dios, está anotado. Si un hermano dice que yo no le caigo bien, está anotado en el libro de vida. El Señor abrirá su libro un día y dirá, estas las palabritas que todas las dijiste. Y por lo tanto te va a decir,
porque su palabra lo dice, no lo digo yo. Os no los conozco, hacedores de maldad. Perdóname, pero no te va a conocer. ¿Cómo debe ser conocido? Uno debe ser conocido en el cielo. Es por lo tanto que si tú a ti no te conocen ni las tinieblas ni Dios, estás perdidamente. Mira, para dejarte con este mensaje, ¿en cuál cruz está? Barrabás era un hombre inocente bajo su conciencia, pero culpable con sus actos. Jesús era culpable bajo su conciencia, pero libre bajo su acto. Mira, Jesús, al darle la libertad a Barrabás, tienes que entender que Dios te hizo libre a ti. Y tú, por lo tanto, hoy día tienes que vivir como un hombre libertado, como un hombre libre. Nada te puede impedir seguir a Dios. Yo cuando era pequeño pensaba como niño, porque Pablo me dice así. ¿Sabe lo que pensaba yo antes? Me moriré sentado en una banca, porque nadie nos quiere dar trabajo, Señor, no porque nosotros no queramos. Porque nadie nos quiere dar trabajo, porque somos inservibles para los pastores y los hombres de la tierra. Y esa era mi oración. Señor, aquí estoy sentado. 10 años procesado, sentado ahí. Pero hoy día el Señor me ha engrandecido mi mente y me ha dicho, yo te hice libre y por lo tanto debes servirme a mí. Y hoy día ya no hago caso a ninguna fábula humana, ni a mandamientos humanos. ¿Sabe que le estoy haciendo caso a esta palabra, a Cristo? Y si hay un hombre que realmente hace esta palabra, créeme que me juntaré con él porque voy a hacer alianza con él. Toda persona que está haciendo esta escritura, pues hago alianza con ellos. Ninguna persona que no hace esta escritura no puede hacer alianza con ellos. Tengo solo alianza con los que hacen la palabra. Si un pastor está haciendo esta palabra, créeme, mi querido pastor, que vas a ser mi amigo. Si estás haciendo esta palabra, mi querido hermano, créeme que serás mi amigo. Pero si no la estás haciendo, no puedo ser nada tuyo. No hay nada en ti ni en mí. Es por lo tanto que en este tiempo caminaré como Cristo, andaré como Cristo y avanzaré como Cristo. Siempre con la ayuda de mi Padre. Siempre con la ayuda de Dios, lo que hizo por mí en la cruz. Yo podría haber pagado los pecados como lo tenía que pagar Barrabás. El Señor murió por mí y ya no soy un pecador. Me he arrepentido y desde ahora en adelante mi mente ha sido abierta y Dios ha sanado mis ataduras y hoy día puedo ser libre. Es por eso que mucha gente no ha podido ser libre en este tiempo. Está atado en la iglesia. No puede avanzar, no puede orar, está ahí sentado. ¿Quién te tiene atado? Un espíritu seductor. ¿Quién te tiene atado? Un espíritu de Barrabás. Pero acuérdate que ahora, conforme a la palabra, Barrabás no está atado. Barrabás fue libre. Y por lo tanto, tú tienes que ser también libre como fue Barrabás. Vive en libertad, mi querido hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé el entendimiento para que la palabra entre sobre tu vida y la palabra pueda llegar a tu corazón y tú puedas hacerle caso a la escritura y avanzar como Cristo dice, no como los hombres dicen. Un hombre impío te llevará a la ruina, un hombre necio te llevará a un hoyo, pero los hombres justos te llevarán a la gloria. Mira, si un hombre estuviera haciendo lo que yo estoy hablando, ¿sabe qué haría? Tocaría mi puerta y me saludaría. Por lo tanto, nadie me está haciendo esta palabra
Por eso que pasan por afuera de mi casa y no tocan tu puerta ni te saludan. ¿Sabe que los condena? La vergüenza los condena. Están atados. ¿Cómo? Están atados, están en la cruz. Como Barrabás. La vergüenza lo acusa. Cuando tú hagas esta palabra, tocarás la puerta de tu hermano y lo saludarás. Mientras de eso, vivirás atado. Vivirás atado sin haber creído que Dios te hizo libre. Es por lo tanto, mi querido hermano, que con esta reflexión te voy a dejar. Había un hombre que tuvo 50 años un elefante. La agarró, le puso candado y cadena. 50 años la tuvo ahí, bajo cautiverio. La tenía con grandes candados. ¿Sabe ese elefante? Vino un hombre, pagó por ese elefante. Y pagó todo lo que le cobraron. Cortó las cadenas. ¿Y sabe lo que hizo el elefante? No se movió de ahí, porque sus piernas ya estaban adormecidas por el peso de las cadenas. Tú, mi querido hermano, a lo mejor estás así. Estás atado con el peso del pecado y no te puedes mover. Dios te hizo libre, pero estás como aquel elefante, con el peso a los pies y no puedes moverte. No sientes la libertad porque estás llevando un peso que no te corresponde. Sé libre en el poder de Cristo ahora. Sé libre por la sangre de Cristo. Sé libre ahora en este instante por la palabra. Suelta esas cadenas. Sácate los cerrojos. Avanza como Cristo quiere. Dios te bendiga para siempre.